ahora es que debemos esperar en el Señor. Esperar en ti. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora por este tiempo. Bendice, Señor, este momento que vamos a compartir la palabra, tu palabra. Te pido, Señor, que con esta canción, Señor, también nos traiga refrigerio y también sanidad en estos momentos de angustia. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo con tu voluntad perfecta y agradable en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en santidad. Ayúdanos a esperar en ti. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. No confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Es que qué difícil es esperar en el Señor. Es bien difícil. Yo creo que es una de las cosas más complicadas de hacer en la vida del ser humano, porque obviamente queremos tener el control de las situaciones, pero en estos momentos solamente Dios es el que nos puede dar paz, nos puede dar tranquilidad y en quien podemos esperar. O sea, si no es por el Señor, no vamos a poder superar esta prueba. Y nosotros debemos de ser un ejemplo para el mundo, que podamos reflejar la luz de Cristo, la esperanza, la paz, el amor, el cuidado de los unos por los otros, que nos estemos preocupando y que estemos dispuestos a compartir el Evangelio. No es nada fácil, no es algo sencillo. Al contrario, es algo que
es muy difícil, pero nosotros tenemos esperanza en el Señor. Este primer domingo de Ramos, el primer domingo del mes, estuve compartiendo en la mañana cómo el Señor Jesús entra a Jerusalén con un pollino, entra en un burrito y entra en señal de triunfo, llega dispuesto a obedecer la orden del Padre, la obediencia al Padre, y llega en un burrito prestado. Llega a este mundo en humildad, de igual forma en un pesebre prestado. Muchas cosas que el Señor Jesús, Él en humildad, pudiendo ser dueño de todas las cosas, él nos enseña un ejemplo de humildad. Luego muere y es sepultado de igual forma en un sepulcro prestado. Mira qué cosas, ¿no? Pero el Señor Jesús a nosotros, cada vez que abrimos la palabra, nos quiere enseñar algo. Y me gustaría que estudiáramos un poquito antes un pasaje conocido, yo creo, para muchos de nosotros que estudiamos la palabra de Dios, pero de igual forma nosotros podemos encontrar tranquilidad en él. Porque Dios, aun cuando nosotros sabemos que estamos en un mundo caído y a partir del pecado, toda nuestra naturaleza está en constante pugna. Es decir, no hay nada de lo que haya sido creado que Dios no lo haya hecho perfecto. Es decir, los virus, todo estaba en perfecta armonía desde antes de la caída del hombre, del pecado. Pero a raíz del pecado, pues nosotros sabemos que viene la enfermedad, viene la muerte, viene una lucha de que todo se quiere hacer daño. Es decir, los animales también tienen cierto encuentro contra el hombre, las enfermedades, los virus, todo esto, hermanos, es propiciado por el pecado. A raíz de que entra el pecado al mundo, pues obviamente viene la enfermedad. No es algo que Dios hubiera querido desde el inicio. Dios todo lo hizo perfecto, pero por la desobediencia del hombre, pues viene todo esto. Y a raíz de eso hay una cierta naturalidad de las cosas, del declive, degradación paulatina, poco a poco. Vienen las enfermedades y viene la degradación del hombre mismo. De hecho, si no fuera por Dios, pues no tuviéramos una guía, no tuviéramos un faro, no tuviéramos algo que nos dijera así deben de hacerse las cosas. No hubiera una moral, valores, ni nada de eso. Es la Biblia lo que nos marca realmente qué es lo correcto delante del mundo. Entonces, a raíz de que hay pecado en nuestra vida, hay enfermedad en nuestra vida, y todo sigue un ciclo que va a llegar al hombre tarde o temprano a la muerte física. Es decir, todos vamos a tener esa muerte física, pero Dios no quiere que tengamos solamente ese destino, sino que a pesar de que nosotros tengamos una muerte física, hay una segunda muerte que es la condenación eterna, el infierno. Y Dios no quiere que eso ocurra, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento. Es decir, nosotros debemos entender que tenemos un Dios justo, un Dios santo, un Dios amoroso, que nos da la oportunidad para que nosotros podamos conocer el Evangelio, y que a pesar de que nosotros muramos, no muramos eternamente, ya no tengamos esa muerte segunda para condenación, como les digo. O sea, hay dos muertes, y lo estuvo compartiendo de igual forma el hermano Ricardo en la mañana. De hecho, es algo que me encantó, que pudimos tener la clase de escuela dominical para que sigan con los estudios, y es algo que quiero que hagamos permanentemente. Primeramente el Señor
nos dé la victoria y podamos empezar a reunirnos nuevamente aquí en la iglesia, que tengamos la escuela dominical y que se pueda estar transmitiendo también en Facebook Live de vez en cuando, con un maestro y luego otro, y no solamente la predicación y el culto, sino que también podamos estar siguiendo. Y es una forma también de promocionar la escuela dominical y ver el desarrollo que tienen nuestros maestros. Entonces, excelente lo que ocurrió hoy con esto nuevo de escuela dominical. Pero una de las cosas que hablaba nuestro hermano Ricardo Ramírez es estar hablando sobre la segunda muerte, que es para condenación, para muerte eterna, el infierno. Y Dios no quiere que haya eso. Dios, claro que se preocupa por nuestro bienestar, por nuestra salud. El Señor Jesucristo dice que el Señor se preocupa por nuestras necesidades, por nuestro vestido, por lo que habremos de comer. Son necesidades básicas, por nuestra salud. Claro que Dios le interesa eso, pero si hay algo que está más interesado el Señor es en nuestra vida espiritual. Es decir, que tengamos una vida espiritual, que tengamos un renacimiento, que tengamos un resurgimiento. Y Dios tiene el poder, ¿para qué? Para cambiar ese proceso natural que trae la enfermedad, porque la enfermedad viene por diferentes razones. A veces puede venir por nuestra genética, y bueno, pues nosotros no hicimos nada, ya llegó ahí la enfermedad. En ocasiones nosotros sí, o sea, propiciamos que la enfermedad llegara a nuestra vida, pero aún y cuando son a veces nuestros mismos errores, Dios nos rescata y Dios nos saca, y no importa cuál sea el motivo. Cuando nosotros vamos al Señor, Él tiene oídos para poner atención de nuestra oración con súplica. Y ahora vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 29. Dice: dos ciegos reciben la vista. Al salir de Jericó le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo. Había dos ciegos que estaban ahí sentados en el camino, y cuando oyeron de Jesús, o sea, la popularidad del Señor Jesús fue muy grande, muy grande en esos momentos, y la gente sabía que el Señor Jesús traía sanidades, traía predicación, palabra de Dios, que Él hablaba como un verdadero profeta de Dios, ya que el pueblo estuvo por cientos de años sin palabra profética, desde el profeta Malaquías, y pues ellos estaban esperando la venida de un nuevo profeta. Y al escuchar la gente que el Señor Jesús tenía palabra de Dios, traía señales, y ningún profeta como Él podía hacer todas estas cosas, maravillas y prodigios. Entonces estos dos ciegos estaban enterados. ¿Por qué? Pues porque la gente es comunicativa por nacimiento. O sea, nos gusta comunicarnos, y lo vemos ahora en las redes sociales, porque cómo hay posts, cómo hay comunicación, cómo las personas escriben, publican videos, fotos, comunicación. Imagínense, y ni se diga a veces unas que otras hermanas ahí que escriben bastantes cosas en el WhatsApp. Pero bueno, continuando con la historia, dice: cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David. Al Señor Jesús le llaman con su nombre profético: Señor, Hijo de David. No era un llamamiento cualquiera, no, ellos se estaban refiriendo al Señor Jesús como el Mesías, y ellos lo estaban reconociendo. Entonces, cuando nosotros vengamos al Señor, debemos entender, número uno, saber con quién
nos estamos identificando. No es nada más orarle a Jesús, no, es nuestro Señor, el Salvador, el Mesías prometido. Estos hombres ciegos estaban ciegos físicamente, pero no estaban ciegos espirituales. Espiritualmente estaban sus ojos muy abiertos, tenían una ceguera física, pero espiritualmente ellos no tenían la ceguera. La ceguera que ellos tenían era de estos ojos, pero ellos podían ver quién era el que estaba caminando por ahí. Hay veces que el Señor Jesús se muestra de una manera tan palpable en nuestra vida que es imposible negarlo. Y por eso, hermanos, hay mucha gente que está cegada allá afuera, pero tiene una ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque no reconocen al Señor Jesús como el Salvador, como el Mesías. Estos hombres, estos dos hombres que estaban aquí, quizás tenían una ceguera física, pero no una ceguera espiritual, porque ellos sabían quién era el que estaba caminando por ahí. Ellos lo podían percibir y le gritan al Señor Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mire qué palabras tan fuertes. Ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Pero esto es lo bonito de esta historia, que a pesar de que había gente por ahí que los estaba regañando, que no sabemos, a lo mejor se estaban burlando de ellos, o sea, pensando que a lo mejor el Señor Jesús no les iba a poner atención, porque pues, al parecer había una gran multitud. La gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, ellos no se quedaron callados, a ellos no les importó que otra gente tratase de callarlos, no, ellos siguieron gritando y lo siguieron llamando al Señor Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Muchas personas se pueden acercar al Señor Jesús, pero no se acercan sabiendo quién es Él. Se acercan porque alguien les dijo algo, que bueno, el Señor Jesús, Él tiene poder, y a lo mejor tú lo puedes reconocer como un Dios, ¿no? Él es el completo Salvador, Redentor y único Dios de tu vida. El Señor Jesús es el único que merece nuestra adoración y al cual nosotros tenemos que acercarnos, sí, confiadamente, pero también debemos acercarnos con ese respeto, con ese temor, temblor, porque es nuestro Salvador, es nuestro Señor, el Mesías prometido. Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos hombres ciegos estaban enfermos físicamente, pero no enfermos espiritualmente. Porque cuando una persona que realmente le conoce al Señor Jesús, quiere estar cerca de Él y sabe que tiene el poder. Ahora, Dios actúa de diferentes maneras. No podemos decir que Dios va a actuar siempre de la misma forma. A veces el Señor Jesús sanaba a distancia, ni siquiera necesitaba ver a las personas, como en el caso del siervo del centurión, que él ni siquiera tuvo que verlo, ¿no? A distancia, con la pura palabra, ¿verdad? La mujer cananea, la hija de la mujer cananea, de igual forma. La mujer cananea, ella tenía fe en el Señor Jesús. Esa mujer también demuestra que el Señor Jesús tiene misericordia.
Y así podemos ver varios ejemplos. El Señor Jesús no siempre actúa de la misma manera. A veces encontramos en la palabra de Dios que Él hace milagros en la naturaleza. Y Él, ¿qué es lo que hace? Hace callar a los mares, a las tempestades. Él tiene control. ¿Sobre qué? Sobre el medio ambiente. De igual forma, hay otros milagros donde el Señor Jesús toca a las personas. Y este es uno de los casos donde el Señor Jesús se acerca con ellos, pero primero les dice algo. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? El Señor Jesús se detiene y también nos pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Wow. Interesante pregunta. Porque a veces nosotros tenemos diferentes necesidades y a lo mejor una persona cree que nosotros necesitamos tal o cual cosa, pero es el Señor Jesús el que te pregunta: ¿qué es lo que quieres que haga? En verdad, en estos tiempos, más que una sanidad física, lo que nosotros necesitamos es una sanidad espiritual. Una sanidad espiritual, y que Dios nos abra los ojos espirituales. Como les digo, estos hombres sí tenían los ojos espirituales abiertos, donde habían escuchado y sabían. A lo mejor el Espíritu mismo les estaba hablando. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran un encuentro y una experiencia con el Señor Jesús. Ahora, después de que el Señor Jesús les pregunta: ¿qué quieres que os haga? Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esta parte me gustó, la final. Le siguieron. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que reciben bendición, milagro, y no le siguen. Hay otro pasaje de unos ciegos que el Señor los libró, pero ellos no se regresaron para decirle ni gracias al Señor Jesús. Estos ciegos sí le siguieron al Señor Jesús. Hay muchas personas allá afuera que han recibido bendición, que han escuchado la palabra de Dios y que Dios ha hecho milagros en su vida y que han constatado del poder del Señor Jesús, pero no le siguen. Necesitamos seguir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es digno, nuevamente le digo. Él es digno de recibir toda alabanza, toda adoración. Y Dios busca en este momento personas y personas dispuestas a seguirlo y a adorarlo en espíritu y en verdad. Nosotros sabemos que Dios tiene el poder de cambiar el rumbo natural de las cosas que al hombre le traen enfermedad, que le trae muerte, que le trae desesperanza. Pero Dios puede cambiar ese rumbo. Yo quiero despedirme de esta hora y quiero orar en este momento para que Dios nos guíe y nosotros podamos, como esos ciegos, seguirle al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos para que tú, Señor, siempre nos permitas estar cerca de ti. Que nosotros podamos seguirte, Señor. Que nosotros podamos acompañarte. Gracias, Padre, por ese tiempo que tenemos para escuchar tu palabra, para estudiarla y para estar desde este lugar, Señor, sabiendo que tú tienes el cuidado de nosotros, que tú tienes misericordia. Y pedimos para que tú sigas abriendo los ojos espirituales de más personas. Que tú abras también, Señor, la posibilidad de ser sanos. Que tú seas con aquellas personas que están enfermas, y no solamente los que están con el coronavirus, no, Señor. Que seas con todos, porque tú tienes el poder para hacerlo.
pero hágase tu voluntad, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.